estamos acá con ustedes, nuestro presidente, y junto a los dos presidentes acá, pues haciendo el podcast para sus seguidores. Y pues muy bien, me encuentro muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, ¿Usted cómo se encuentra? igual bien. Pues me alegro que estén todo bien y pues ya, ¿qué sigue? Pues ya seguir con las preguntas, ¿no? ¿Y cuáles fueron los cambios económicos y sociales del país? Pues muy bien, algunos de estos se han visto reflejados hasta nuestra actualidad, como la actualidad, como entre el pasado, se va desarrollando y pues mejorando cada día. ¿Y cómo usted se recordará a cargo Su mandato. de su mandato? Tras unas polémicas elecciones de 1988, a las cuales consideran como el gran fraude electoral, pues como la Comisión Federal de Electricidad de Contabilidades, los votos del sistema se cayó y cuando la recuperaron daban por ganador al candidato del PRI. Pues es una cuestión complicada que se ha venido peleando desde todos los votos hasta el PRI como la actualidad. Muchos corruptos. ¿Y en qué universidad dice estudió? ¿Es su carrera? Pues yo estudié economía en la Universidad Nacional de Antona, una universidad muy bien, que es muy buenos los maestros y muy buen aprendizaje de México. Se llama UNAM y estudié programa de realización en la Universidad de Harvard. Espera, le voy a decir la base de la mano, A decir el director de la carrera de negocios, también fue internacional en el TEC de Monterrey. Carlos Salinas impulsó a México en el ámbito turístico, como en mi persona y como hacia mis compañeros. Comercial y logro el país que alcanzará un estatus de prestigio importante a nivel mundial como a nivel nacional de nuestra carrera. Y pues así se impulsó para ser una mejor persona. Pues se recuerda muy bien las negociaciones entre personas para este acuerdo. Comenzaron en 1990 hasta la actualidad. Continuaron durante 3 años analizando señales que ellos, los resultados en materia de comercio e inversión extranjera tuvieron un aspecto positivo en inmediato, pues dando a reflejar buenos para la humanidad, ¿me entiendes? Y pues estamos contentos que estén acá presentes con nuestro presidente y ustedes que nos dan el honor para nuestros seguidores de su canal. Y pues ha sido todo, han sido 4 preguntas y lo que procede con el siguiente presidente. Pues, buenos días, señor presidente de la Madrid. Hoy le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Pues nos sentimos muy contentos pues, aquí con la entrevista que nos pidieron hacernos y para que nos agendaran a nuestra secretaria. Pero estamos muy contentos de que nos puedan entrevistar y que sea un bien para el podcast que están haciendo. Comencemos con la pregunta. ¿Qué universidad estudió usted? Pues yo estudié en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y un programa de Administración Pública en la Universidad de Harvard. Fui postulado como candidato a presidente en las elecciones de 1982 por el PRI. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.5 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México. Los daños materiales fueron masivos. La opinión pública consideró que la cifra podía haber rebasado de los 4.000 muertos. ¿Cómo se relaciona como gobierno? Fue muy lento lo que hicimos cuando realizamos todo. La población que tomaba el liderazgo y la organización de las labores de tanto las declaraciones del presidente como presidente señaló que el país no quería ayuda extranjera. Como su decisión de no permitir que el ejército colabora con la población en la labor de rescate durante los primeros le valieron severas críticas a esta administración. En 1988, su gobierno protagonizó el escándalo electoral del país. La siguiente pregunta. ¿Cómo fue las elecciones
pues, el 3 de julio durante las elecciones, yo como presidente y como candidato de izquierda de órdenes aventamiento a mis rivales Manuel Cuauhtémoc PAN y Carlos Salinas de Gortari. Y pues sería todo lo que en la respuesta a su pregunta. Fue mucha idea, pero claro que sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, mi estimado presidente. Es para regalarme uno de sus tiempos. Es para nuestra entrevista y para nuestro podcast y para nuestros seguidores. Esto sería todo. Fue un gusto haber colaborado en su entrevista con ustedes. Pues muchas gracias por el momento, pues estuvo un momento muy bien, la pasamos bien en el podcast y nada, es brindado para sus seguidores que conozcan un poquito más sobre nuestras etapas como presidentes que vivimos en nuestros pasados y para estos presidentes actuales que sean un poquito, que metan un poquito de cabeza para que no sean tan corruptos y hagan las cosas bien para nuestra ciudadanía. Y pues como le decía, para tener una buena ciudadanía y pues eso es así todo. Espero que eso haya sido todo y pues estamos a la orden. Cualquier cosa que nos inviten para su canal, para sus seguidores, estamos al pendiente y pues eso ha sido todo de Carlos Salinas y de nuestro presidente Miguel de la Madrid. Un gusto haber estado con ustedes en este video que están haciendo en sus podcasts. Ojalá haya una segunda oportunidad de que lo puedan entrevistar. Pues de mi parte sería todo aquí con mi presidente Carlos Salinas. Igual ha sido todo por nuestra parte y pues muy bien y ojalá le gustes a sus seguidores. Mucho gusto. Mucho gusto, el gusto fue mío. Mucho gusto. Me hice la pregunta, ¿verdad?